Excarcelados por plantar cannabis para sus tratamientos médicos. Tenían diagnósticos y recetas, pero aún así llegaron a pasar hasta 80 días tras las rejas tratando de hacer entender a las autoridades que no eran traficantes de drogas. Así es, claro, la ley permite estos cultivos, pero hay un vacío legal que dejó abierta la opción para que estos pacientes fueran tratados como delincuentes. El reportaje de Luis Castillo. Nunca había pasado eso, nunca me imaginé que iba a pasar eso. Tuve 80 días preso. Error, mala interpretación de la ley. Usuarios de cannabis medicinal puestos en prisión. Vimos una escalada de allanamientos policiales, gente que cayó presa por 3 plantas. Y esto ha significado quiebres en las vidas de las personas, ciudadanos que no son delincuentes, que no han cometido ningún delito. ¿Qué dice la ley al respecto? El problema es la norma y el problema va a seguir siendo la norma. ¿En qué minuto usuarios medicinales de cannabis pasaron a ser delincuentes? Si yo no merezco esto, ¿por qué me están tratando así? En el siguiente reportaje ahondamos en ese drama que llevó a muchos inocentes a la cárcel. Yo nací con mis extremidades inferiores, que son los pies, con problemas congénitos. Yo lloraba de los dolores de rodilla cuando tenía 14, 13 años. María Jesús nos recibe en el gimnasio que construyó en su casa. Aquí trabaja haciendo clases, pero hoy nos abre su lugar no para hablar de aquello, sino de cómo, por sus dolores, llegó al cannabis. Empiezo a hacer mucho ejercicio, mucho deporte con lo que estudié. Me empiezan a salir lesiones y me da un lumbago crónico que me llevó a la cama con dolor, sin poder moverme, faltando a la universidad. Cuenta que el dolor era intenso y los remedios no lo reducían. Primero empecé a fumar y me empecé a dar cuenta que fumando se me quitaba. Pero fumar no es lo legal, no es la vía tampoco legal hoy en día. Entonces, para poder llevar esto en orden y poder tener mis plantas, yo decido, ¿sabes qué? Completamente yo me voy a Fundación Daya. Este es el primer documento, que es el certificado que me dice que tengo un lumbago crónico, que es del doctor Pablo Espinosa, que fue con el que entré a Fundación Daya. Funcionó. Dice que aprendió a cultivar sus plantas y a procesarlas para extraer también el aceite que le habían recetado. Tiene muchos beneficios en mi estado crónico, cuando los dolores son crónicos. Cuenta que su calidad de vida mejoró sustancialmente. Así fue, hasta que un día, en abril del año pasado, la PDI tocó a su puerta. Yo salgo muy nerviosa, con shock, le digo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ahí me dice que hay una denuncia, que dentro de mi casa hay un cultivo de marihuana. Los funcionarios terminaron entrando a su casa, la registraron. De nada sirvieron las explicaciones, los papeles y sus certificados médicos. La presencia de 3 plantas y una pesa fueron suficientes para ellos. Me dicen que yo quedo detenida. Y que me tengo que ir con ellos. María Jesús fue formalizada por tráfico de drogas. Esposada frente al tribunal, poco comprendía lo que estaba pasando. Nunca sentí tanta angustia en ese momento, sentí tanta pena de decir, miren lo que estoy. Si yo no merezco esto, ¿por qué me están tratando así? Con sus libertades restringidas, la pesadilla de María José se extendió por más de un año. La cárcel era una posibilidad cierta. Me estaban dando 7 años y un día por tráfico, cosa que no existía. Y conversa con otras más. La diputada Ana María Gasmuri ha sido una de las líderes en la campaña por la regularización de la cannabis. Es ella quien clarifica que el problema de esa criminalización parte por una errónea interpretación de la ley 20.000.
Esto nunca debió haber ocurrido porque la ley de drogas en Chile, nuestra ley 20.000, jamás ha buscado criminalizar a los usuarios. Es una ley que tiene como objetivo proteger la salud pública y por lo tanto la difusión descontrolada que produce el tráfico, pero de ninguna manera los usos personales que están exceptuados en la ley, como sabemos muy bien, y que lo han estado desde que se promulgó la ley. Esta es la ley 20.000 promulgada hace ya 18 años y en ella son los artículos 4 y 8 los que establecen las penalidades para la tenencia o el transporte de cannabis, a menos que, dice esta ley, se justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Parecía quedar claro, pero la evidencia y la realidad mostró que no era tan así. Mi nombre es Luis Felipe Quintanilla Alarcón, soy director ejecutivo y fundador de Dispensario Nacional, la primera asociación de usuarios medicinales de cannabis en Chile. Luis Quintanilla nos recibe en su casa. No puede hacerlo en otro lugar. Está con arresto domiciliario justamente por encabezar esa asociación de la que son parte solo personas que reciben un tratamiento de cannabis prescrito por un médico. Esto parte por una denuncia anónima de un vecino que denuncia el tráfico de cannabis en una sede de funcionamiento de la corporación actualmente. Los allanaron. Efectivamente tenían plantas porque se trata de un cultivo colectivo que dispensa a sus miembros la cantidad prescrita médicamente de aceite de cannabis o simplemente de flor o cogollo. Ese año, en 2021, 2 trabajadores del lugar fueron formalizados. 11 meses después fue el turno de Luis por ser el representante legal de ese dispensario. Por presentación voluntaria entro al Centro de Detención Preventiva Santiago 1 y ahí estuve 80 días preso. La Fiscalía decidió formalizar a Luis por ser director del cultivo colectivo. Hernán Bocás es abogado y representa a Luis en esta causa que sigue en investigación. Para él, la tesis del tráfico en el Dispensario Nacional no tiene sustento. Lo que nosotros señalamos es que tanto las y los usuarias de cannabis que se asocian, que podrían hacerlo individualmente, pero que se asocian para proveerse de la materia vegetal que además hoy día tiene una justificación respecto al cultivo, no tienen que pedirle permiso a nadie porque están ejerciendo un derecho. Sergio Sánchez es médico cirujano. Hace años lidera desde la Fundación Latinoamérica Reforma el uso de la cannabis para tratamiento medicinal. Lo que él comenta es la forma que encontraron para que las personas que, teniendo recetas médicas, no podían cultivar en sus casas. Mientras empezábamos a dar las primeras prescripciones, que fueron por allá por el año 2011-2012, y se ideó esta idea de generar clubes como el modelo español, que los españoles lo tenían desde hacía ya como desde los años fines de los 90. Clubes de pacientes que en el fondo todos tenían su receta y todos cultivaban en un ambiente común. ¿Son legales entonces estas asociaciones o clubes canábicos? La justicia parece haber respondido esa pregunta. Lo que cambió, digamos, la balanza fue la opinión definitiva de la Corte Suprema en un par de casos que fueron emblemáticos, donde la Corte declaró que el cultivo colectivo era legal porque el consumo era individual. ¿Por qué entonces, si ya quedaba claro, Luis Quintanilla terminó en prisión? ¿Por qué, si la ley 20.000 explicitaba ya desde 2005 que se podía plantar con fines medicinales e incluso para el consumo personal, María Jesús también fue acusada de narcotráfico? El problema es la norma y el problema va a seguir siendo la norma. La poca claridad, la no especificación de cantidades hizo que la interpretación de la ley 20.000 resultara confusa. Ante la serie de interpretaciones erróneas se hacía necesario una especificación. Y eso fue lo que se realizó a través de la llamada ley antinarco, que agregó un inciso
al artículo 8 de la Ley 20.000. ¿Y qué dice ahora la ley? Que se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante. El inciso entró en vigencia en mayo pasado y llegó a clarificar aún más el uso medicinal del cannabis. Siempre lo dijimos, si la ley se cumpliera como está, este cambio que estamos impulsando no sería necesario. Pero como seguía ocurriendo esta criminalización de la población, se impulsó el cambio que al menos despejaba con más claridad este uso medicinal. No hay que volarse para que se te alivie el dolor, no es necesario eso. Nicole Alzarte-Garay es bioquímica y doctora en biotecnología. Hoy dirige la Fundación Daya, hizo aclaraciones de entrada para comenzar a derribar los mitos que aún rondan en torno al uso medicinal del cannabis. La planta de cannabis tiene dos componentes principales, que son el THC y el CBD. ¿Ya? El CBD es el famoso cannabinoide, entre comillas, bueno, y lo digo súper entre comillas, y el THC es, entre comillas, malo. Esa creencia es falsa. Ambos tienen utilidades terapéuticas y depende cómo se use. Y ahí cobra relevancia la necesidad del paciente. El CBD es ansiolítico, es anticonvulsivante, pero es muy mal analgésico. El que es el real analgésico es el THC, el tetrahidrocannabinol. Ese es el que te quita el dolor. Las condiciones que más frecuentemente acuden a la consulta es dolor crónico. También viene gente con ansiedad, con estrés, con insomnio también, cánceres o enfermedades que requieren quimioterapia fuerte. ¿Y cuál es la administración? La ley también lo establece y descarta de plano la combustión, es decir, el cigarrillo o el papelillo de marihuana. Cannabis se puede consumir en gotitas para los tratamientos crónicos, pero cuando tenemos crisis de dolor, crisis de náuseas, crisis de ansiedad, lo que se utiliza es el formato vaporizable. No es fumar, sino que se utilizan estos aparatos que se llaman vaporizadores. Queda claro, y la reflexión es lógica. Si la evidencia es contundente y la ley, con las modificaciones incluidas, parece tan clara, ¿por qué han existido trabas a su aplicabilidad y una persecución que parece injustificada a quienes cultivan medicinalmente? Me llevaron a este lío, me llevaron a este proceso infernal, horrible. Entonces, recordarlo, el trauma que me dejó después de eso. El proceso contra María Jesús se extendió por 1 año y 3 meses. En julio debió comparecer ante el Tribunal de Juicio Oral de Viña del Mar. La Fiscalía insistía en su culpabilidad. Tuve que hacer toda una demostración para limpiarme y demostrar que que lo que ellos decían que era tráfico, no era tráfico, porque ellos no llegaron con ni una prueba. La sentencia del tribunal fue clara. María Jesús fue absuelta y la Fiscalía condenada al pago del juicio. Se necesita de que por último se haga una agrupación o que alguien les vaya a enseñar a ellos de qué manera tienen que manejar la ley, porque ellos son la ley. Y si no se la saben ellos, entonces ¿cómo? Claudio Fierro lidera la unidad de corte de la Defensoría Penal Pública. Es este organismo el que ha sido clave para lograr las absoluciones en diversas investigaciones contra usuarios de cannabis. La Corte Suprema entendió que acá había procedimientos kafkianos respecto de personas que están absolutamente alejadas de la criminalidad, hay que ver una opción, ¿verdad?, que está amparada por la Constitución, decidió cultivar cannabis con fines medicinales. Bajo esa lógica, la Defensoría ha conseguido anular juicios y lograr absoluciones. ¿Qué nos queda hoy día? Y por eso estamos trabajando con el Ministerio Público, la capacitación a todo el sistema, con fiscales también, con magistrados, ¿cierto? Y por supuesto con lo que tiene que ver con las policías, ¿no? PDI, carabineros. Es necesario, es lo justo para evitar que usuarios medicinales de cannabis sigan siendo condenados y encarcelados, como muchos hoy lo están, por ejercer un derecho que, a pesar de lo confusa que pueda parecer la ley, está garantizado.